ha desarrollado otra fisiopatología de otra enfermedad, de la psoriasis. Miren, la psoriasis también está considerada como enfermedad autoinmune, pero ahí no se demuestra reacción antígeno-anticuerpo. En la psoriasis se demuestra que la actividad va por la vía de las citoquinas, otro mecanismo que explica la enfermedad, diferente a la anterior. Entonces, para recordar, la psoriasis es una enfermedad muy común, es mucho más común que el dengue. Más o menos 1 de cada 100 personas tiene psoriasis. Por supuesto que la inmensa mayoría de personas, casi 2 tercios de pacientes que tienen psoriasis, tienen psoriasis leve. El otro tercio es una psoriasis más grave, más intensa, más invalidante. La siguiente. Bien, entonces la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por una cosa: hay una producción exagerada de queratinocitos. ¿Por qué los queratinocitos se reproducen de manera descontrolada, precozmente, sin ser tumoral? No es una enfermedad tumoral, es una enfermedad inflamatoria. No se conoce, pero es posible que existen, además de predisposición genética, otros factores que favorecen que los queratinocitos se reproduzcan muy rápidamente. Recordemos que un queratinocito tarda en recorrer de la capa basal al estrato córneo 2 meses. Hay un proceso de maduración, se va formando, se va cornificando, se va formando la última capa de la piel. Pero en la psoriasis, ¿qué pasa? Hay una proliferación descontrolada, desmedida. Entonces, esta se renueva cada 2 semanas, cada 3 semanas. Entonces, la piel acumula en los sitios donde hay psoriasis, piel joven, muy joven e inmadura, que no se desprende fácilmente. Por lo tanto, uno ve la enfermedad caracterizada por pápulas o placas eritematosas y descamativas pegadas a la piel. Bien, también se sabe que el protagonista importante de la fisiopatología de la psoriasis es el linfocito T. En el caso del pempio habrá sido linfocito B, porque forman autoanticuerpos, lo saben ustedes muy bien. En cambio, en la psoriasis es patología del linfocito T. Bien, entonces la psoriasis hoy por hoy está en pleno desarrollo de investigación de nuevos mecanismos que permiten postular nuevos tratamientos, nuevas formas de tratamiento. La psoriasis puede ser localizada, como en la inmensa mayoría de personas sucede, o puede ser también generalizada. Casi 1/3 de los pacientes con psoriasis tienen enfermedad generalizada. Hay un recambio de queratinocitos acelerado, de tal manera que los queratinocitos permanecen adheridos, pegados a la piel, no se desprenden fácilmente. Y cuando uno trata de despegarlos, hay puntos hemorrágicos. Esos puntos constituyen el signo de rocío sangrante y es patognomónico, solo sucede en la psoriasis. Bien, miren, si en la lista anterior vimos una psoriasis localizada, ahora vemos una psoriasis generalizada. Esta psoriasis generalizada, de diferentes grados de intensidad, puede tener 2 grandes formas. Una forma llamada eritrodérmica, el paciente se pone rojo de pies a cabeza y se descama. También se llama eritrodermia exfoliativa. Y después tenemos las formas pustulares, donde además de lesiones eritematosas y descamativas pueden haber pústulas. ¿A qué se llaman pústulas? A vesículas con contenido purulento. En la psoriasis no es que sea el contenido purulento infeccioso, es aséptico, no hay gérmenes. En el tiempo, si instalan gérmenes, puede pasar, pero no es la causa de la pústula una infección
bacteriana, por ejemplo. La siguiente. La psoriasis también puede comprometer las articulaciones y lo que se denomina artropatía psoriásica. Entonces, puede complicar solamente el compromiso cutáneo y dar invalidez además por compromiso articular. Afecta fundamentalmente articulaciones pequeñas, manos y pies, pero también el eje, o sea, la espina dorsal puede estar afectada por estas formas de artropatía psoriásica. La siguiente. Bien, entonces, por mucho tiempo se consideró que la psoriasis era solamente un problema de incremento de la queratinización. Así se ha conocido por años. Estos últimos 20 años se conocen otras cosas. Puede pasar de que la psoriasis está muy relacionada con otras enfermedades, con la diabetes, con la hipertensión, con el llamado síndrome metabólico, con estados de hipercolesterolemia o hipertriglicemia. Hoy por hoy la psoriasis se considera enfermedad sistémica. Bien, el sistema inmune a través del linfocito T fue lo primero que se conoció como el rol importante de la fisiopatología de la psoriasis. Entonces, eso es lo que antes se conocía solamente que era una proliferación en la década del 80, pero no se sabía por qué. Después se conoce de que los linfocitos T juegan un rol muy importante en la fisiopatología de la psoriasis. Después se descubrió que el factor de necrosis tumoral alfa también es importante. Este año, en 1986, se reconoce el paradigma de las respuestas inmunes, TH1 y TH2. Entonces, también se conoce por estas épocas que la ciclosporina mejora las psoriasis graves, las leves también por supuesto, pero las graves como mayor razón. Es un adelanto importante de reconocer que la fisiopatología del linfocito T podría ser controlada por la ciclosporina. Entonces fue un adelanto en comprender la enfermedad y en usar un tratamiento. En el 80 solamente proliferación de queratinocitos. Después se reconoce que la respuesta inflamatoria en la psoriasis es de tipo TH1. En cambio, el péptido es TH2, porque es autoanticuerpo. En cambio, la psoriasis es TH1. ¿Qué otras cosas se van conociendo a través del tiempo? Se identifican interleuquinas inflamatorias que intervienen en la fisiopatología de la psoriasis. También se describe anticatectina. Catectina es el nombre antiguo del factor de necrosis tumoral. Ahora se llama factor de necrosis tumoral. Bien, después se descubre otras interleuquinas que intervienen en la fisiopatología de la psoriasis. Interleuquina 12, la interleuquina 17A. Esta década del 2000 es ya muy importante porque se comienzan a sintetizar medicamentos para bloquear interleuquinas o para bloquear receptores de interleuquinas. Los más conocidos son los que bloquean el factor de necrosis tumoral. Recordemos que en la fisiopatología de la psoriasis interviene el factor de necrosis tumoral. Si uno bloquea su mecanismo de formación o de acción, entonces está controlando la actividad de la enfermedad. Ya en este siglo se encuentran otras interleuquinas, la 23 sobre todo, que intervienen también en la fisiopatología de la psoriasis, la interleuquina 27, la interleuquina 17. Entonces, los medicamentos que se han usado más en controlar la psoriasis generalizada en las épocas previas a la ciclosporina era solamente metotrexate. Después de que se conoce bien que es una patología del linfocito T,
se comienza a utilizar ciclosporina A. Y hoy que se conoce que intervienen otros factores llamadas interleuquinas de las diferentes que hemos mencionado, existen hoy bloqueadores de las interleuquinas muy selectivas. Sin embargo, estas enfermedades se pueden controlar, pero los costos son altísimos aún. La siguiente. Entonces, la psoriasis es una enfermedad caracterizada por la proliferación de los queratinocitos, donde interviene con bastante conocimiento a la fecha el linfocito T y las citoquinas diferentes que hemos mencionado. La enfermedad presenta dos picos importantes, entre los 20 y los 30 años y entre los 50 y 60 años. La siguiente. Bien, la etiología de la psoriasis es desconocida, no se conoce. Se sabe que es multifactorial, pero es importante la predisposición genética. Lo que sí no se puede demostrar en todos que tengan antecedentes familiares de psoriasis. La mayoría de los pacientes lo puede señalar, pero hay un grupo que no. Entonces, en su fisiopatología intervienen factores genéticos, también ambientales. Dentro de los ambientales tenemos varios, por ejemplo, el estrés. Y después tenemos algunas infecciones, como infecciones por estreptococo, pueden desencadenar psoriasis. Y también hay factores inmunológicos que hemos decidido señalar. La siguiente. No se olviden, patologías importantes. TH1, TH17 son los que hoy por hoy se conocen como las formas de respuesta inmune que explican la psoriasis. La siguiente. Bien, ¿qué cosas pueden desencadenar la psoriasis en personas predispuestas? Tenemos el estrés, microorganismos como el estreptococo, traumatismo, golpes, el fluido, rascarse puede desencadenar psoriasis. Medicamentos, hay medicamentos que desencadenan psoriasis. Los más conocidos son los antimaláricos. También están las sales de litio, entre los más importantes. Y hay varios factores que no están plenamente establecidos, se postulan como desencadenantes de la psoriasis. La siguiente. Bien. Las células dendríticas, o sea, las células del Langerhans, son las que intervienen en la fisiopatología de la psoriasis. Ellos modulan y activan los linfocitos T, que son las células de memoria, las que van a perpetuar los problemas inflamatorios. Una vez que esto sucede en la fase de latencia, la siguiente, y después ya viene que cuando los factores desencadenantes actúan de nuevo a través de los linfocitos T, ya se va a polarizar hacia respuestas TH1 y TH17. En esta cascada inflamatoria intervienen muchas citoquinas y además la inflamación fundamentalmente por neutrófilos, y también intervienen las células de factor de necrosis tumoral, como señalamos. Y hay una activación importante en la psoriasis de la vascularización y también la activación del endotelio vascular y de los fibroblastos. Bien. El evento final de toda esta cascada inflamatoria va a ser la proliferación no controlada de los queratinocitos. Es un recambio celular rápido. La siguiente. Otra cosa que se conoce dentro de la fisiopatología de la psoriasis, recordemos que hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Muchos autores señalan un rol importante de la inmunidad innata en la fisiopatología de la psoriasis. Muy bien. Entonces,
Como la respuesta inflamatoria está formada por células que desaparecen rápidamente, tiene que haber una estimulación constante para que haya respuesta inflamatoria. Las células dendríticas, fundamentalmente las del Langerhans, son las que contribuyen a la activación de los linfocitos T. El linfocito T es el principal actor en la fisiopatología de la psoriasis. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué otras son importantes? Habíamos señalado el factor de necrosis tumoral. Eso es lo más importante. También se involucraron dentro de la respuesta inflamatoria el ácido nítrico, pero aún no está perfectamente delimitado la acción ni medicamentos que controlen este nivel. Hoy por hoy se ha adelantado en controlar la proliferación de queratinocitos, controlar los linfocitos T, controlar las citoquinas, fundamentalmente el factor de necrosis tumoral, y algunas otras interleuquinas también están en pleno proceso de investigación y de probar nuevos medicamentos. La siguiente. Bien. Las células naturales también están involucradas en la fisiopatología de la psoriasis. Entonces, eso es muy interesante reconocerlo. Y también hay antígenos que se postulan que pueden ser los blancos de esta respuesta inflamatoria. Después los queratinocitos también se pueden marcar, y algunos marcan CD1D, y eso está aumentado en la psoriasis. La siguiente. Bien. Habíamos dicho que la psoriasis es el mecanismo de respuesta inflamatoria en la psoriasis. Y hay varias formas de psoriasis. Los 2/3 de las psoriasis son psoriasis muy leves, digamos, toleradas por los pacientes, pero hay un tercio que no. Por ejemplo, esa primera forma clínica se llama psoriasis en placas. Es la forma más común. Hay psoriasis por factores muy pequeñitas, se llama psoriasis en gotas. Está relacionada mucho a la infección por estreptococo. Es muy común en niños. La psoriasis pustular localizada, localización palmoplantar, también puede haber generalizada, felizmente es poco frecuente. La siguiente. Hay una psoriasis pustular generalizada. Miren, acá no se ve muy bien, pero está tachonado de pústulas. El paciente cursa con fiebre y malestar general. Hay otra forma en la cual el paciente se pone rojo de pies a cabeza, se llama psoriasis eritrodérmica. Es importante diferenciar la eritrodermia de otras enfermedades que también pueden cruzar con eritrodermia. Vale decir que el eritrodermia no es exclusivo de la psoriasis. Puede pasar en linfomas, en leucemias, en reacciones adversas a medicamentos, en dermatitis atópica, entre otras causas de eritrodermia. Siempre se conoce que la psoriasis afecta las superficies extensoras de las extremidades, codos y rodillas. Pero hay una forma que se llama invertida, que afecta más las axilas, las ingles o las flexuras antecubital o la flexura poquitia. Entonces, esta forma se puede confundir con otras enfermedades como piñas o etc. La siguiente. Bien, también la psoriasis puede alterar la uña y va a formar estos hoyuelos, o picos, el signo de la uña enredada, o también en ocasiones las manchas amarillas, como el signo de la mancha de aceite. A veces pueden haber estrías hemorrágicas. Y esta es la histopatología típica de la psoriasis. Ese patrón se llama psoriasis. Hay infiltrado inflamatorio por neutrófilos y hay vasodilatación. Miren, se adelgaza tanta la epidermis que los vasos sanguíneos están cerca. Por eso cuando se raspa se encuentra el signo del rocío sangrante, que es típica o patognomónica de la psoriasis. La siguiente. Bien, para evaluar pacientes con psoriáticos hay varias escalas. Esta es la más usada, el índice de severidad en la área psoriática.
útil sobre todo cuando la psoriasis es formada por placas. A veces en las formas hidrolínicas o pustulares hay que utilizar otra evaluación global. La psoriasis siempre afecta, igual que muchas enfermedades, la calidad de vida de las personas. Se mide a través de este test, índice de calidad de vida. Bien, entonces el tratamiento de la psoriasis va a depender primero de la forma clínica. En las formas localizadas, tratamiento tópico. ¿Qué tratamientos tópicos? Humectantes o también corticoides tópicos. En las formas sistémicas, cuando ya afectan más del 10% de la superficie cutánea, fototerapia con UVB o utilizando UVA, se puede usar aciclovir, metotrexato, ciclosporina y propionolato. Este sería el segundo nivel de tratamiento de la enfermedad. Si nosotros controlamos con eso la actividad de la enfermedad, enhorabuena. Pero hay algunos casos que no, y con eso se controla. Pasamos ya a otro nivel de tratamiento. Utilizamos la llamada terapia biológica. Los factores de necrosis tumoral. En este caso utilizamos antifactores de necrosis tumoral. Utilizamos estas moléculas infliximab, adalimumab, etc. Pero también podemos bloquear la interleuquina 12 o la interleuquina 23 con este producto, secukinumab. O podemos bloquear la interleuquina 17 con estos productos, secukinumab y secukinumab. Y hoy por hoy también se está explorando otras posibilidades de tratamiento en psoriasis. Todos estos biológicos son parenterales, se inyectan. Estas dos últimas son por vía oral. Entonces, el tofacitinib o el apremilán son por vía oral. Pero aún no están a nivel nacional. A nivel nacional tenemos sí estas terapias biológicas. Todas las tenemos. Bien, entonces, para entender la psoriasis, comprender que forma parte de la fisiopatología de respuestas TH1 y TH17, fundamentalmente inmunidad celular y principalmente a través de citoquinas. Esa es la fisiopatología de la psoriasis. A diferencia del péntigo, es TH2, es formación de anticuerpos, autoanticuerpos. Entonces, eso es lo que caracteriza, en resumen, la fisiopatología de ambos grupos de enfermedades. Si tienen alguna pregunta. Usted habló de los dos picos. ¿A qué se refería cuando dijo los dos picos? En muchas enfermedades existen picos de actividad. Por ejemplo, los seres humanos, ¿qué pico tenemos? ¿En qué pico etario está más descrita con más frecuencia las enfermedades tumorales? En la ancianidad, ¿no es cierto? Entonces, sobre los 60, 70 años, ese es el pico de los tumores. ¿Qué pasa en la psoriasis? En la psoriasis hay dos picos. Hay pacientes que desde muy joven tienen psoriasis, se llama el primer pico. Y hay pacientes que nunca tuvieron psoriasis, es decir, después de los 40 años desaparece la psoriasis. Es el segundo pico de actividad de la enfermedad, como pico epidemiológico. ¿Otra pregunta? Doctor, dos preguntas. Una pregunta es, ¿en el examen físico qué importancia tiene el signo de Kepler? Y la segunda pregunta ¿El examen de qué? ¿De Kepler? ¿El examen físico? Sí, ¿qué importancia tiene el fenómeno de Kepler en psoriasis? El Kepler, ya. Esa es uno. La segunda es diagnóstico diferencial de la parapsoriasis. Ya. Gracias. El Kepler es un mecanismo común a varias enfermedades. ¿En qué cosa o a qué se denomina Kepler? A la reproducción de los signos de la enfermedad, generalmente por traumatismo. Entonces, ¿qué pasa en la psoriasis? En los lugares donde uno se traumatiza o se rasca, se puede reproducir la enfermedad.
Ese se llama el fenómeno de Kerner, pero no es exclusivo de la psoriasis. El fenómeno de Kerner pasa en el líquen plano, en las verrugas vulgares, en la verruga plana, pasa también en enfermedades como el motivo, es muy común. Pero ese fenómeno es ese, reproducir la enfermedad por trauma. Ahora, la segunda pregunta que tú me dices, La parapsoriasis. la parapsoriasis. La psoriasis se caracteriza por tener lesiones en pápulas o placas eritematosas escamativas que tienen un signo patognomónico, que es el signo del rocío sangrante o signo de Aurich. ¿En qué consiste? Si raspamos sistemáticamente la pápula o la placa, vamos a obtener puntos hemorrágicos, y eso es típico de la enfermedad. La parapsoriasis también es una enfermedad pápulo-eritematosa descamativa, pero se caracteriza por ser más plana que la psoriasis. Hay de diferentes tamaños la parapsoriasis, de diferentes diámetros. No tiene Auschwitz, tiene un signo importante que se llama el signo de la oblea. Cuando uno trata de descamar, se descama en bloque la pápula, signo de la oblea. ¿Por qué es importante la parapsoriasis? Sobre todo porque las formas grandes que pueden acabar siendo linfomas cutáneos. En eso radica reconocer parapsoriasis y diferenciarlo de la psoriasis. La psoriasis, como ya les dije, no es una enfermedad neoplásica, es una enfermedad inflamatoria. En cambio, algunos tipos de parapsoriasis van a acabar siendo linfomas cutáneos.